Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, comenzamos con un nuevo contenido aquí en mi canal, que se titula Grandes de la Pintura. Ahora os traigo la primera parte de renacentistas italianos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Leonardo, a causa de lo complejo de su personalidad y del carácter polifacético de su obra, se ha convertido con frecuencia en el modelo y el mito del hombre universal, del Renacimiento. Sin embargo, la variedad de aspectos que cubre su actividad no fue la consecuencia de un temperamento inquieto y un espíritu disperso. Lo variado de sus estudios y trabajos fue un imperativo motivado por su actitud mucho más radical que la de sus predecesores inmediatos, de romper los límites medievales que reducían a dos compartimentos aislados la teoría y la práctica. Con este planteamiento, Leonardo cuestiona la concepción de la labor del artista y la definición e idea de la pintura. Para Leonardo, esta es una recreación de la naturaleza que exige una serie de conocimientos: anatomía, física, óptica, matemáticas, botánica, sobre los que sustentar el principio de su valor como forma de conocimiento del mundo, y esto que solo se consigue cuando se ha elaborado un método para representar, dominar y superar la naturaleza, hace que el pintor rompa con los límites del oficio o el trabajo de taller. Por ello, Leonardo insiste con frecuencia en sus escritos en la idea de que la pintura, lejos de ser un arte mecánico, es una actividad intelectual y científica. Ahora bien, las investigaciones científicas de Leonardo son lo suficientemente ambiguas como para que en la mayor parte de los casos no puedan ser consideradas válidas por sí mismas. Generalmente solo adquieren su sentido cuando aparecen orientadas a elaborar los fundamentos metodológicos del sistema de representación. Tanto el arte como las investigaciones de Leonardo parten del valor conferido a la experiencia, al rigor de la comprobación y a las inagotables posibilidades de la experimentación directa. En buena medida, las soluciones desarrolladas por Leonardo en su pintura son una consecuencia de esto y de que las ciencias y la pintura misma hayan dejado de ser actividades compartimentadas y cerradas en sí mismas. En este sentido, es evidente que Leonardo entendió que el desarrollo especializado de cada disciplina no podía llevarse a cabo sin el abandono de las soluciones codificadas y el avance de la investigación interdisciplinar. En la pintura de Leonardo, el ejemplo más expresivo de esto lo constituye la serie de dibujos anatómicos
Sabemos que Leonardo realizó autopsias y con frecuencia se sintió inclinado a la realización de dibujos anatómicos que aspiraba a publicar en una serie de láminas. Indudablemente, el conocimiento anatómico no fue para Leonardo una exigencia de su pintura, como lo fue para Mantegna o Verrocchio, sino la proyección y verificación de un método de representación de la realidad. Por sí mismos, estos dibujos anatómicos constituyen un repertorio realizado gracias a las posibilidades figurativas del nuevo sistema plástico, del que había carecido la ciencia medieval. En este sentido, el desarrollo de la ciencia anatómica, aunque no sean los pintores los que lo acometen, no puede entenderse sin la labor figurativa de estos. El arte sirvió de impulso e instrumento a la investigación científica, al tiempo que ésta sustentaba en buena medida los fundamentos de la teoría y práctica artísticas. Este planteamiento diferencia la actividad de Leonardo de la de sus inmediatos predecesores. La experimentación desarrollada por los artistas florentinos había venido a coincidir con la ruptura de los muros divisorios a que antes hacíamos referencia. Así, los ensayos de Paolo Uccello en torno a la perspectiva y al objeto, el estudio de la proporción, el volumen y la luz de Piero della Francesca o los ensayos de Andrea del Castagno en torno al problema del humanismo profano de las figuras de sus composiciones religiosas. Sin embargo, esta y otras investigaciones que se llevan a cabo en el periodo que precede a la actividad de Leonardo se habían desarrollado en relación con aspectos parciales y concretos del sistema plástico, incluso la investigación de ciertos temas como la configuración y desarrollo del asunto mitológico, tan lógico en una cultura que acepta la antigüedad como modelo ideal, no se producirá hasta algunos años después, una vez que se hayan resuelto los problemas fundamentales del sistema de representación. Será cuando se acometa el de los nuevos temas, composiciones mitológicas de Botticelli y Pollaiuolo. Repito, y Pollaiuolo. Retrato colectivo por Mantegna o la introducción del personaje profano como actor de la representación religiosa por Botticelli o Ghirlandaio. Frente a este panorama limitado a la investigación de problemas parciales del lenguaje, Leonardo desarrolla la alternativa de la pintura como idea total. Leonardo, en efecto, no experimenta uno o varios problemas de la pintura, sino la compleja unidad de su estructura. Para ello, la experimentación interdisciplinar, desarrollada por el mismo pintor, es el fundamento y la base metodológica. Desde sus obras iniciales, por ejemplo, la Anunciación de los Uffizi, la Virgen del Clavel de la Pinacoteca de Múnich, la preocupación por la estructura e idea total de la composición se haya intencionalmente propuesto. Al menos con ellas se forja el vocabulario sugerido en su temprana colaboración en el Bautismo de Cristo de Verrocchio, con el que articulara su lenguaje pictórico,
Así, los distintos elementos de la pintura se ordenan en función de conseguir ese resultado. El color como medio para establecer una armonía en la composición y marcar la distancia y referencia de los distintos objetos que la forman, desde los cálidos y densos del primer término a los fríos y desleídos paisajes del fondo. El armónico, medido y gradual desenfoque de los contornos y la introducción de objetos, pantallas a contraluz, pretil, árboles o ventanales del fondo en las composiciones citadas, y por último el riguroso y estructurado sentido de la composición. En obras posteriores, la adoración de los reyes dejada sin concluir al marchar a Milán, o la Virgen de las Rocas, que pinta en esta ciudad, Leonardo crea un nuevo sistema de representación con los elementos citados. El pintor se sirve de la luz, el color, el control del contorno y la perspectiva aérea, pero articulándolos en una unidad en la que cada uno es una pieza clave e inseparable del resultado final de la obra. Las composiciones se desarrollan partiendo de un riguroso proceso de articulación geométrica, sometido a la ley del enmarcamiento. Así, por ejemplo, en el punto de intersección de las diagonales del marco, Leonardo sitúa la cabeza del personaje principal de la Virgen en las composiciones citadas de Cristo en la Santa Cena. De esta manera, el esquema geométrico sustenta la referencia del punto simbólico de la composición. Ahora bien, este esquema no convierte a las figuras en simples referencias numéricas. Muy al contrario, éstas se integran en un esquema formal que aparece reforzado por la relación psicológica de los personajes. El acontecimiento establece una tensión interna que ensambla las actitudes y descripción del relato. Por eso, en la Santa Cena, el momento elegido del tema, cuando Cristo dice que uno de los presentes le traicionará, motiva una serie de reacciones entre los apóstoles que se compagina con la distribución equilibrada y regular de los diferentes grupos. Puede decirse que el problema compositivo para Leonardo se reduce a una relación y ajustada correspondencia de partes, tal como se define en el concepto vitruviano, replanteado por Alberti. El problema de la simetría, la analogía de los griegos. La idea viene a desarrollar en el campo de la pintura una definición del clasicismo como sistema plástico que se corresponde con los planteamientos de Bramante en plano arquitectónico. La obra surge del supuesto de que es una realidad autosuficiente, cerrada y conclusa, sin posibilidades de que el sentido único de su lectura pueda ser alterado. La referencia monofocal y antropocéntrica de la estructura compositiva determina este carácter único y el que la obra puede ser repetida, pero no alterada. En Leonardo, la idea de clasicismo surge como un método, una demostración y un lenguaje. Es un método con el que aprender la realidad,
es una demostración en la que se afirma este método como instrumento posible de dominio y conocimiento de la naturaleza. Es un lenguaje que opera selectivamente en relación con las posibilidades representativas del método, desarrollando una imagen ideal que supera a la misma naturaleza. Esta idea del clasicismo, tanto en la pintura de Leonardo como en la arquitectura de Bramante, comporta como una condición inseparable de su existencia una serie de contradicciones que hacen de su aplicación un problema imposible. La duración efímera de este movimiento, que sin haber llegado a implantarse, se vio desplazado por la alternativa manierista. Repito, por la alternativa manierista. Se debe en parte a las limitaciones que comportaba su aplicación práctica. Los retratos de Leonardo reflejan estos imponderables que sitúan en un plano contradictorio el tema y el sistema de representación. Leonardo investiga el problema del retrato. La dama de Liechtenstein, la Gioconda, como estructura, composición, figura y atmósfera, pero no en relación con la especificidad, con la especificidad pictórica del género. El personaje aparece tratado de acuerdo con el carácter idealizado y arquetípico, atemporal y clásico de las figuras religiosas. El tópico del enigma de la sonrisa de la Gioconda no es otra cosa que la expresión de las contradicciones que comporta el clasicismo para afrontar ciertos temas, incluso la no muy extensa y en varios ejemplos inacabada obra de Leonardo y Bramante no deja de apuntar la idea de que el Renacimiento clásico, si no es un arte utópico, es en muchos de sus postulados un fenómeno imposible. Así, muchos de los dibujos arquitectónicos de Leonardo, que representan edificios de estructura centralizada desde un punto de vista alto, superando así el dibujo arquitectónico tradicional de planta y alzado, se inscriben en el mundo marginado de la arquitectura escrita. Su interés, al no superar la condición de un arte anotado, radica en el sistema de representación, no en sus posibilidades de aplicación que, como sabemos, fueron imposibles. Al parecer, el mismo Leonardo fue consciente de estas limitaciones del sistema clásico cuando, al volver a Florencia, después de su prolongada estancia en Milán, se enfrenta con sus últimas obras. Al volver a Florencia, después de su prolongada estancia en Milán, se enfrenta con el lenguaje anticlásico de Miguel Ángel. Es más, algunas de sus últimas obras, Santa Ana, la Virgen y el Niño, del Louvre, y el dibujo de este tema con San Juanito, de la National Gallery de Londres, suponen un intento de superar el propio lenguaje clásico en un momento en el que el manierismo comenzaba a ser el sistema plástico europeo del siglo XVI. Ahora vamos con las grandes obras de Leonardo. Por ejemplo, tenemos retrato de Ginebra Benci, dama de Liechtenstein, que se encuentra en la National Gallery de Washington.
A pesar de su temprana fecha, Leonardo logra aquí, en gran medida, el primero de sus prototipos de retrato idealizado, un paisaje con agua y plantas dominado por una mata de enebro en contraluz. Sirve de fondo a la figura, cuya identidad ha sido ampliamente discutida por los investigadores. En el reverso, una ramita de enebro, otra vez ginebra, rodeada en forma de guirnalda por una rama de laurel y una de palma, ligadas por una cartela con la inscripción Virtutem forma decorat. Diversos estudios han permitido deducir que la tablilla se halla mutilada en un tercio, que se supone contendría la parte inferior del busto, con las manos simplemente esbozadas. Ahora continuamos con la Virgen con San Juan, el Niño y un ángel. La Virgen de las Rocas. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Constituye la parte central de un retablo para el altar de San Francisco el Grande, de Milán. Según el contrato, debía contener algunos ángeles y 2 profetas, los cuales serán suprimidos por Leonardo para alcanzar una iconografía totalmente nueva en la que la Virgen, liberada de toda su escolta, es colocada en un extraño escenario natural, al tiempo que las figuras son distribuidas siguiendo un esquema geométrico piramidal que culmina en el rostro de la Virgen. La zona de sombras que envuelve la escena es perforada para dar paso a un fondo de gamas frías que acentúa el efecto de profundidad, adelantando una solución que en el ámbito arquitectónico volveremos a ver en la Santa Cena. Ahora continuamos con una supuesta copia, la Virgen con San Juan, el Niño y un ángel, la Virgen de las Rocas. Está situada en el National Gallery de la ciudad de Londres y dice así: contrariamente a ciertas suposiciones, no se trata de una copia, sino de una variante expresamente meditada y con notables diferencias respecto a la conservada en el Louvre. Al margen de detalles concretos como los nimbos o la mano del ángel señalando a San Juan, nos encontramos aquí con unas figuras más recortadas y sólidas, evidenciadas por un tratamiento de los paños claramente distinto, una menor minuciosidad en el fondo y en general un clima mucho menos lírico. En opinión de Ángela Otino de la Chiesa, este cuadro, todo él esbozado por Leonardo a la manera del 16, con diverso gusto por las variantes y la luz, en la mayor consistencia y monumentalidad de las figuras, comporta discretas intervenciones ajenas en la vegetación, en los paños, en los rostros y en ciertas sombras más cargadas, que la luz diferente no basta para justificar y que no pudo suprimir la general revisión de Leonardo.
Ahora continuamos con la Santa Cena. Convento de Santa María de las Gracias, en la ciudad de Milán. Luca Pacioli, en su Tratado de Divina Proportione, en el año 1498, escribe a propósito de esta cena: no es posible imaginar a los apóstoles vibrar más ardientemente al oír la voz de la inefable verdad cuando dijo: unus vestrum me traditurus, es donde con actos y gestos el uno al otro y este a aquel, con viva y afligida admiración, parecen hablar. Tan dignamente con su mágica mano lo dispuso nuestro Leonardo. En efecto, el momento representado es aquel en que Jesús anuncia la traición e inicia la fase de su martirio, momento idóneo para, al tiempo que altera una vez más los convencionalismos iconográficos, desarrollar otro de los aspectos más característicos de la obra de Leonardo: la tensión psicológica entre las diferentes figuras del conjunto. La figura de Cristo, cuya cabeza se sitúa en el punto de fuga del escenario arquitectónico, es estática, mientras los apóstoles, agrupados de tres en tres, muestran las más variadas reacciones. La luz procede de una doble fuente, delante y detrás, disolviendo los contornos, y la profundidad se logra por la fusión de la perspectiva lineal y la aérea, alternando las zonas de la luz y de sombra y colocando un muro pantalla que da paso a las gamas frías del paisaje del fondo. La obra, cuyo mal estado de conservación es debido tanto a la deficiente preparación del muro como a otros muy diversos motivos, presenta una unidad compositiva determinada por su propio formato, que le procura una perfecta integración en el espacio real del refectorio. Ahora continuamos con la siguiente obra, que es Dama con Arminio. Se encuentra en el Museo Czartoryski, en Cracovia. Desde su publicación en el año 1889 como obra de Leonardo, se ha debatido fuertemente su paternidad entre de Predis y Boltrafio. Si bien, a pesar del deficiente estado de conservación, tan solo se mantienen intactos o casi intactos la cara y el armiño. La mayoría de la crítica se inclina por el primero, reconocimiento al que ha contribuido la posibilidad de que sea precisamente el retrato ampliamente documentado por sus contemporáneos de Cecilia Gallerani, a lo que habría que unir la evidente semejanza entre este rostro y el del ángel de la primera versión, Louvre, de la Virgen de las Rocas. Algunos han querido ver el animalito una alusión, repito y corrijo, algunos han querido ver en el animalito una alusión a Ludovico el Moro, basándose en un pasaje en el que Leonardo halla una semblanza entre el Arminio y el duque de Milán. Otros lo han considerado como un juego de palabras con el nombre de la retratada. Gale, en griego, significa Arminio comadreja,
mientras otros lo interpretan por su color blanco como un símbolo de la castidad. Continuamos con la siguiente obra, que es La Belle Ferronniere, del Museo del Louvre, en la ciudad de París. Esta tabla, que debía formar parte de las colecciones de la corona francesa desde los tiempos de Luis XII o Francisco I, se adscribe con claridad al tipo de retrato del Círculo de Leonardo a quien viene siendo habitualmente atribuido, pese a algunas posturas que apuntan la posibilidad de tratarse de una realización de Boltraffio, su principal discípulo. En cualquier caso, presenta evidentes analogías con la Gioconda en cuanto a su técnica y fin de... repito y corrijo. En cuanto a su técnica, y funde perfectamente las exigencias de parecido e idealización, logrando una convergencia entre la realidad y lo arquetípico que terminará por crear un auténtico modelo de retrato. Se ha discutido la identidad de esta dama, que presenta notables semejanzas con las del Arminio, hasta el punto de haber sido consideradas la misma persona. Ahora continuamos con la siguiente obra suya, que es La Anunciación. Galería Unizi, en la ciudad de Florencia. Procedente de la iglesia de San Bartolomé de Monte Oliveto, cerca de Florencia, donde era atribuida a Ghirlandaio. Fue trasladada a la Galería de los Uffizi en el año 1867 y presentada por primera vez como obra de Leonardo en el catálogo del año 1869. Presenta características iconográficas y dibujísticas típicas de la pintura florentina de esos años. Incluso las figuras pueden recordar en ciertos aspectos a Botticelli o a Verrocchio. Por otra parte, está aún sin solucionar definitivamente el paso paulatino del primer al último plano, y se utiliza la arquitectura, concretamente los sillares que conforman la esquina del muro situado tras la Virgen, como elemento configurador de una perspectiva lineal, muy infrecuente en obras posteriores. Sin embargo, el marcado interés por la vegetación del prado, así como la consecución de la profundidad por medio de la alternancia de bandas horizontales claras y oscuras, nos anticipan lo que serán algunas de las características de su obra. Tres detalles de la Anunciación. Una magnífica composición en la que fácilmente se advierte una deliberada
minuciosidad y un estudio perfecto de la composición de las figuras. Este cuadro, como tantos otros de Leonardo da Vinci, responde en suma al postulado que el propio artista expuso repetidamente en sus escritos. Un buen pintor debe representar dos cosas fundamentales: el hombre y las inquietudes de su espíritu. Ahora vamos con la siguiente obra suya, que es La adoración de los magos. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. De muy pocas obras de Leonardo nos ha llegado un número tan elevado de bocetos preparatorios como de esta adoración, encargada por los monjes de San Donato para el altar mayor de su iglesia en el mes de marzo del año 1482. A pesar de su inconclusión, este ejemplo nos presenta ya desarrolladas las características más innovadoras de Leonardo, que elabora aquí una complicada composición espaciosa al fondo y abigarrada en el centro para volver a disolverse en el primer plano, a partir de elementos geométricos, simbólicos, psicológicos y ambientales. Ningún objeto está tratado independientemente y entre todas las figuras se producen vínculos por medio de miradas y señales, a excepción del personaje de la derecha que mira hacia el exterior, considerado como probable autorretrato. Ahora continuamos con su siguiente obra, que es Baco. Se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Procedente casi con seguridad de las colecciones de Francisco I, esta obra representó en un principio a San Juan Bautista en el desierto, agregándose más adelante, concretamente entre 1683, fecha de realización del catálogo Lebrun, y 1695, Pailet, el tirso, la corona de pámpanos, la piel de pantera y el racimo de uvas. Es opinión generalizada considerarla no como obra autógrafa, sino de taller. No se puede determinar cuál ha sido, en caso de existir, la intervención de Leonardo, pero la mayoría de los especialistas acogen hoy la idea de que hubo un modelo del maestro, quizá un auténtico cartón original desaparecido, en el que no obstante el paisaje estaría solo vagamente esbozado. Ahora continuamos con Gioconda, en el Museo del Louvre, en París. Leonardo culmina aquí su modelo de retrato a medio camino entre la idealización y la realidad, al tiempo que lleva al extremo refinamiento la técnica del esfumato, creando un velo atmosférico que envuelve toda escena y da un carácter inasequible a la figura, en contraste con su corporeidad. Así pues, se ha establecido ya una perpleja relación con sus apuntes del Tratado de la Pintura, que hablan de una belleza humana compuesta de proporciones armoniosas, de bellos miembros, y junto a ello es de destacar la perfección estilística de la composición, que se concreta a través de diversos planos perspectivos y directrices visuales que atraen la atención sobre varios puntos, con la figura en 3/4 sobre un fondo de paisaje. Este tipo de retrato de
dejará una honda huella en los pintores posteriores, tanto milaneses como florentinos. Ahora vamos con la siguiente obra, que es Santa Ana, la Virgen y el Niño, del Museo del Louvre, en París. Esta obra, eminentemente autógrafa, presenta, sin embargo, algunas intervenciones extrañas en las capas más superficiales. Se han querido ver como puramente de Leonardo el paisaje, Santa Ana y el brazo derecho de la Virgen, pero en cualquier caso el esbozo preparatorio aparece totalmente homogéneo. Permanece la composición piramidal y el enlace psicológico entre las figuras, pero éstas se encuentran mucho más apiñadas que en obras anteriores y aparecen determinados elementos, como las curvas y contracurvas provocadas por los distintos giros en sentidos opuestos, que dan una mayor dinámica al conjunto, todo lo cual puede ser debido a una autosuperación, aunque no conviene dejar de lado la posible influencia de la negación cada vez más acusada de los principios clásicos que se estaba produciendo en estos años, sobre todo en Florencia. Ahora continuamos con otra obra suya, que es San Jerónimo, que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana en la ciudad de Roma. La figura más loable es aquella que por su acción expresa la pasión que la anima, escribía Leonardo en su tratado de pintura, y un poco antes podemos leer: los viejos han de ser representados con movimientos torpes y lentos, las piernas dobladas por las rodillas, si están quedos, y sus pies paralelos y distantes uno de otro, encorvados, la cabeza caída hacia adelante y los brazos no en exceso extendidos. La tensión y el patetismo son los elementos fundamentales de esta tabla, en la que figura del santo, repito y corrijo, en la que la figura del santo, con el brazo extendido para darse un golpe en el pecho, queda perfectamente enmarcada por el león del primer plano y las rocas en contraluz del fondo. Su carácter inconcluso queda justificado en la concepción leonardesca de la obra de arte como acto intelectual de creación, más que como un objeto de elaboración manual. Ahora continuamos con la biografía de Leonardo. Dice así: aunque cronológicamente Leonardo pertenece al siglo XV, ya que en torno a 1500 había realizado la mayor parte de sus obras, por estilo hay que estimarlo como uno de los grandes pintores del Cinquecento, pero también como uno de los hombres más universales y polifacéticos que, con su afán de dominar todas las ciencias y experimentar en todos los órdenes de la vida, constituye uno de los más preclaros ejemplos de la genialidad humana. Nacido en Vinci, aldea cercana a Florencia, el día 15 del mes de abril del año 1452, fue al parecer hijo ilegítimo de un notario, siendo este el primero de los diversos puntos oscuros que presenta su biografía, tremendamente sugestiva pero muy compleja y poco conocida con seguridad, a pesar de que ya en el siglo XV
en el siglo XVI, Giorgio Vasari emprendió un amplio estudio de la misma en sus conocidas vidas, lo que no le impidió cometer numerosos errores y hacerse eco de diferentes leyendas sin fundamento. Muy joven todavía, hacia el año 1469, Leonardo pasó al taller artístico que Andrea del Verrocchio tenía en Florencia, y allí se inició como pintor, en compañía de Perugino Ghirlandajo. Tal vez Botticelli y otros futuros grandes artistas. Ya entonces Leonardo empezó a destacar como el más dotado discípulo del taller, hasta el extremo de que el maestro le permitió colaborar en algunos de sus cuadros, concretamente en el Bautismo de Cristo. En el año 1472, Galería de los Uffizi en Florencia, en el que parece suyo al menos uno de los ángeles y parte del paisaje. Desde 1472 hasta 1473, Leonardo, una vez abandonado el taller del Verrocchio e inscrito en el registro de pintores, empezó a trabajar por su cuenta al tiempo que ampliaba sus conocimientos de anatomía a base de practicar la disección de cadáveres y de acometer el estudio científico de la visión humana. A esta época de intensa actividad pertenecen obras como La Anunciación, 1472-1475, de la florentina Galería de los Uffizi, que algunos historiadores suponen realizada todavía por Verrocchio, y La Anunciación, 1478, del Museo del Louvre, en la que estudia minuciosamente la naturaleza que sirve de fondo a la composición, y también de los mismos años será La Madonna Benois, Museo del Hermitage, Leningrado, 1475-1478, y el conocido retrato de Ginevra da Vinci, National Gallery de la ciudad de Washington, 1474-1476, cuyo portentoso parecido con el modelo causó ya el asombro de sus contemporáneos. En torno a 1481, Leonardo inició la pintura de la Epifanía que le había encargado la comunidad conventual de San Donato de Spoleto, y que el artista se comprometió a ejecutar en poco más de 2 años. Pero aunque volvió a trabajar en ella en diversas ocasiones posteriores, el cuadro quedaría inconcluso por varios motivos. Si bien es suficiente para advertir la maestría del florentino a la hora de disponer las numerosas figuras que revelan el afán de Leonardo por las actitudes complicadas y dinámicas, así como el modo de enlazar unas figuras con otras mediante gestos. Galería de los Uffizi, en Florencia. De este mismo momento pudiera ser también el cartón con la figura de San Jerónimo, Pinacoteca Vaticana, Roma, que igualmente quedó inconcluso. En 1482 Leonardo marchó a Milán, entrando al servicio de Ludovico el Moro, para quien proyectó distintas fortificaciones y diseñó aparatos de escenografía. Para ello no le impidió
practicar la pintura como atestigua la Virgen de las Rocas, Museo del Louvre, París, que contratada en 1483 no acabaría hasta 10 años después, de acuerdo con sus personales teorías de que la ejecución de una pintura debía de ser lenta. Aficionado a la composición mediante formas geométricas, Leonardo distribuye aquí las figuras en forma de pirámide, al igual que lo haría en otras ocasiones con el círculo, el cono o el trapecio. Por otra parte, hace gala de un magistral dominio de la mímica merced a los gestos de las manos, lo que volverá a repetir ya en los primeros años del siglo XVI en la versión del mismo tema que hoy guarda la National Gallery londinense, obra que sin embargo algunos críticos estiman como realizada por su discípulo Ambrosio de Pedris. También durante la estancia milanesa, pero ya en torno a 1485-1495, Leonardo realizaría diversos retratos de excelente calidad, como los de un músico, Pinacoteca Ambrosiana, Milán, la Dama del Armiño, Museo Czartoryski, Cracovia, que es un retrato de la joven Cecilia Gallerani, y la Belle Ferroniere, Museo del Louvre, al tiempo que estuvo ocupado en la ejecución del grandioso monumento ecuestre dedicado a Francesco Sforza, su gran obsesión durante varios años, aunque no llegó a concluirlo. Entre 1495 y 1498, y a la vez que decoraba al fresco las bóvedas de diversas estancias del Castello Sforzesco de la capital lombarda, Leonardo trabajó en la ejecución de una de sus principales realizaciones, la Última Cena, que según el testimonio de Vasari, llevada a cabo para los hermanos del Santo Domingo en Santa María delle Grazie, cosa bellísima y maravillosa, y en la que el artista dio tanta majestad y belleza a las cabezas de los apóstoles que dejó sin terminar la de Cristo, pues no se creía capaz de comunicarle aquella divinidad celestial que su imagen requería. El tema iconográfico tenía ya diversos antecedentes en Giotto, Andrea del Castagno, Botticelli y Ghirlandajo, pero Leonardo lo sometió a intensos estudios preparatorios, haciendo gala de sus profundos conocimientos de la geometría para conseguir la plasmación de un espacio amplio en el que distribuir las figuras de los 12 apóstoles y de Cristo. Para ello los agrupó de 3 en 3, dejando en el centro la imagen del Salvador, que se recorta nítidamente ante una ventana abierta a un fondo de vaporoso paisaje. Lamentablemente, el afán de continuada experimentación técnica de que siempre hizo gala Leonardo ha motivado en buena parte el deficiente estado de conservación de la pintura, una especie de tempera forte que además ha sufrido innumerables avatares a lo largo de los siglos. Al caer Ludovico el Moro en 1499, tras el enfrentamiento con las tropas francesas de Luis XII, Leonardo abandonó Milán y anduvo un tanto errante por Mantua y Venecia,
pero la mayor parte del tiempo la pasó en Florencia y allí inició en el año 1501 el inacabado cartón de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que destinado en un principio a los servitas de Florencia, atesora hoy la National Gallery de Londres. Años después, hacia 1507 y 1508, volvería a trabajar sobre el mismo tema, probablemente con la participación de algunos colaboradores, llevando a cabo la pintura que hoy posee el Museo del Louvre. Durante la estancia florentina, en abril de 1503, la señoría de la ciudad le encargó pintar en un muro del salón del Consejo del Palacio Viejo una escena de la batalla de Angliari, que formaría pareja con la representación de la batalla de Cascina, que se encomendará a su rival Miguel Ángel. La composición leonardesca, hoy conocida solamente por la descripción de Vasari y por un dibujo de Rubens, Museo del Louvre, era un auténtico prodigio de caballos y hombres en movimiento, pero también aquí falló la nueva técnica que experimentaba Leonardo a base de ceras y óleo, y la pintura quedó sin acabar. Por estos mismos años el artista de Vinci acometería la que sin duda resultaría su obra más famosa, el retrato de la Gioconda, o sea, de Mona Lisa Gherardini, la esposa del Francesco del Giocondo, que Leonardo terminó hacia 1506, aunque continuó retocándolo en posteriores ocasiones, ya que nunca se desprendió de la tabla. El retrato, que hoy guarda como su más preciada obra el Museo del Louvre, está envuelto en un ambiente de misterio, como si estuviera contemplado a través de una gasa y ofreciendo al espectador el enigma de su sonrisa, acerca del que se han vertido innumerables hipótesis. En el año 1506 el pintor retornó a Milán y allí fue muy bien recibido por Carlos de Amboise, representante del rey de Francia, a cuyo servicio entró entonces, interrumpiendo esta etapa lombarda a fines de 1513 para viajar a Roma, donde residiría hasta 1516, y en la que probablemente culminaría el San Juan Bautista, Museo del Louvre, y el perdido cuadro de Leda y el Cisne, del que se conservan varias versiones y dibujos. Los últimos años de la vida de Leonardo transcurrieron desde 1517 en Francia al servicio del rey Francisco I, residiendo en compañía de su colaborador Francesco Melzi en el castillo de Amboise. 2 años después, y tras haber otorgado testamento el 23 de abril de 1519, el pintor fallecía el día 2 de mayo, habiendo dispuesto su enterramiento en la iglesia de San Florentino, donde se conservaron sus restos hasta la guerra de los hugonotes, acontecida varias décadas más tarde. La actividad pictórica de Leonardo no quedó reducida a sus tablas y pinturas murales, sino que también se extendió al campo teórico, conforme refleja su Tratado de la Pintura, cuya elaboración inició en Florencia en el año 1508. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con el catálogo. Primero vamos con el bautismo de Cristo, intervención parcial en la obra del Verrocchio, entre los años 1472 y 1473, con una
con unas medidas de 177 por 151 centímetros. Óleo sobre tabla, Galería de los Uffizi, en Florencia. Ahora vamos con la Anunciación, 1472-1475, con unas medidas de 98 por 217 centímetros. Óleo sobre tabla, Galería de los Uffizi, Florencia. Ahora vamos con Retrato de Ginebra de Benci, 1474-1476, con unas medidas de 42 por 37 centímetros. Óleo sobre tabla, National Gallery, en la ciudad de Washington. Ahora vamos con La Virgen con el Niño, Madonna Benois, 1475-1478, con unas medidas de 48 por 31,5 centímetros. Óleo sobre tabla pasado a lienzo, Museo del Hermitage, Leningrado. Ahora la Anunciación, 1478, 14 centímetros por 59 centímetros. Temple sobre tabla, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con La Virgen del Clavel, 1478-1480, 62 centímetros por 47 centímetros. Óleo sobre tabla, Alte Pinakothek, en Múnich. Ahora vamos con San Jerónimo, 1480, con unas medidas de 103 por 75 centímetros. Óleo sobre tabla, Pinacoteca Vaticana, en la ciudad de Roma. Ahora vamos con La Adoración de los Magos, 1481-1483, con unas medidas de 258 centímetros por 243 centímetros. Óleo sobre tabla, Galería de los Uffizi, Florencia. Ahora vamos con La Virgen de las Rocas, 1483-1486, con unas medidas de 197 centímetros por 119,5 centímetros. Óleo sobre tabla pasado a lienzo, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con Retrato de Músico, 1485 a 1490, con unas medidas de 43 centímetros por 31 centímetros. Óleo sobre tabla, Pinacoteca Ambrosiana, Milán. Ahora vamos con La Dama del Armiño, 1485-1490, con unas medidas de 54 centímetros por 39 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo Czartoryski, en Cracovia. Ahora vamos con Retrato de Dama, La Belle Ferroniere, 1490 a 1495, con unas medidas de 62 centímetros por 44 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Louvre, París. La Santa Cena, entre 1495 y 1498, con unas medidas de 420 centímetros por 910 centímetros. Temple sobre muro, Convento de Santa María de las Gracias, en la ciudad de Milán. Ahora vamos con Santa Ana la Virgen, el Niño y San Juan Bautista, entre 1498 y 1499, con unas medidas de 159 centímetros por 101 centímetros. Ahora vamos con Carboncillo sobre papel, National Gallery, en la ciudad de Londres. Ahora vamos con Retrato de Isabel d'Este, 1500,
con unas medidas de 63 centímetros por 46 centímetros. Carboncillo y pastel, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con la Gioconda. Año 1503, con unas medidas de 77 centímetros por 53 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con la Virgen de las Rocas, entre los años 1507 y 1508, con unas medidas de 189,5 centímetros por 120 centímetros. Óleo sobre tabla, National Gallery en la ciudad de Londres. Ahora vamos con Santa Ana, la Virgen y el Niño con el Cordero, con ayudantes, año 1510, con unas medidas de 168 centímetros por 112 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con San Juan Bautista, entre los años 1510 y 1513, con unas medidas de 69 centímetros por 57 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Louvre, París. Ahora vamos con Baco, entre los años 1511 y 1515, con unas medidas de 177 centímetros por 115 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, París. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el primer vídeo dedicado a Leonardo de este nuevo contenido que os he traído hoy, inaugurándolo, sobre grandes de la pintura, renacentistas italianos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.